Vamos a imaginar que somos parte de un comité y ese comité tiene el difícil trabajo de seleccionar uno de los 12 discípulos que se encargarán en el nombre del Señor de predicar y difundir su evangelio en todo el mundo. Resulta que hay 11 escogidos, hay un solo cupo, recordemos que esto es imaginario, ¿no? Un solo cupo, pero el comité tiene delante de sí, bueno, 2 currículos, hojas de referencia, hojas de vida, y una habla de un tal Pedro. Y de Pedro, voy a leerlo ahora para que no sean mis palabras, de Pedro no se dice mucho, se dice, deseado de todas las gentes, página 263, de Pedro se dice, es generoso, pero también impulsivo. Generoso, pero impulsivo. Ok, ahora el presidente de la comisión o el comité dice, bueno, háblenos del otro candidato que se llama Juan. Y de Juan se dice en el reporte, vamos a escuchar, página 262 del deseado de todas las gentes, se dice, era mal geniado o es mal geniado, su espíritu es vengativo y de crítica, o sea, mal geniado, vengativo y criticón. Orgulloso y ambiciona ocupar el primer puesto en el reino de Dios. ¿A quién creen ustedes que va a escoger el comité? El primero dice generoso e impulsivo, pero del segundo dice, hablando de Juan, voy a repetir, mal geniado, vengativo, criticón, orgulloso, ambicioso. Bueno, no es difícil, ¿verdad? Pero si en la hoja aparece otro atributo, si se le puede llamar de esta manera de Juan, se le conoce como hijo del trueno. Entonces el presidente dice, no sigamos. Ya tenemos la decisión. ¿A quién escogería el comité? Por supuesto, a Pedro. Esto es imaginario, pero lo que sí sabemos por la palabra es que en la vida real, ¿quién fue el que negó al Señor? Pedro. ¿Y de quién se dice que, y tengo aquí la cita, que llegó a reflejar más plenamente el carácter de Jesús? ¿Quién de los discípulos fue el que llegó a reflejar más plenamente el carácter de Jesús? ¿Qué cosa? ¿Qué te parece? ¿Y qué significa esto para nosotros en la vida práctica? Bueno, significa que podemos cambiar, ¿sí o no? Podemos cambiar. Significa en la vida práctica que tu vida no está escrita en piedra. Y eso quiere decir que puedes cambiar. Bueno, si abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, encontraremos que el cuarto evangelio lleva por nombre el evangelio según el mismo Juan, el vengativo, criticón, ambicioso, orgulloso, el mismo, ¿sí o no? El mismo Juan, el hijo del trueno. Pero el caso es, y esta es la buena noticia, el hijo del trueno llegó a ser el discípulo amado en virtud del poder de Dios, que puede transformar al más vil pecador. Y ahora dime tú si esas no son buenas noticias. Buenas noticias. Pero diría excelentes noticias, especialmente si, al igual que Juan, ¿hay alguno aquí que sea crítico? No hay criticones. ¿Vengativo? No. ¿Ambicioso? Bueno, puede ser, pero no ambiciono nada, solamente el primer lugar. Ok. Bueno, el caso es que el autor del Evangelio de Juan es quien nos dice que sí es posible cambiar. Pareciera que al leer su Evangelio uno queda con la impresión, bueno, después de leer lo que el comité, entre comillas, escuchó de Juan, uno puede decir, bueno, pero si Dios cambió a Juan, ¿cuál es la conclusión obligada? Si cambió a Juan, entonces a mí me puede cambiar. Por supuesto, pero es que a Pedro también lo cambió, ¿o no? A todos los cambió. Ayer leí, fíjense, ayer, y no tenía ninguna intención de usar esta cita
en esta reflexión, pero leí de un autor de nombre A, nunca he sabido la A, que significa W, no sé, el apellido Tozer, A.W. Tozer. Una cita que no la traje conmigo, pero la recuerdo muy bien. Decía Tozer, o dice en un libro llamado El Eterno Hijo de Dios, dice, hay muchas cosas buenas en esta vida, pero hay algunas que son verdaderamente buenas. De hecho, dice él, hay algunas cosas en esta vida que no solamente son buenas, sino que son divinamente buenas. Y luego dice, como con broche de oro, para cerrar su cita, dice, divinamente buenas son aquellas que el Señor Jesús ha tocado y en las cuales ha dejado sus huellas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Hay algunas cosas en esta vida que son buenas, pero hay algunas que son verdaderamente buenas, de hecho, divinamente buenas, y son aquellas que el Señor Jesús ha tocado y en las cuales ha dejado su huella. En otras palabras, tú y yo entramos en esa categoría. Si el Señor Jesús te ha tocado y ha dejado su huella, tú no eres una persona común. Eres candidato a honores inmortales en el reino de los cielos. A honores inmortales. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Ahora, en la vida de Juan, como en la vida tuya y en la mía, hay un antes y un después, ¿sí o no? Hay un antes y un después. Bueno, el antes en la vida de Juan. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero vamos a ir al grano, sin desperdicio. En la vida de Juan recuerdo un incidente. Jesús iba pasando por Samaria, llevaba intenciones de ir a otro lugar y los samaritanos se dieron cuenta de que el plan de él no era llegar a Samaria y quedarse allí, sino seguir rumbo a, donde viven sus enemigos, los judíos. Eso, estamos hablando en tiempos de Palestina del siglo I. El caso es que los samaritanos no le dieron una bienvenida a Jesús. De hecho, parece que no lo trataron muy bien. Y entonces uno de los discípulos con su hermano hizo una propuesta. A ver quién recuerda. ¡Wow! Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para destruir a esta aldea? Óigame, no se le pudo ocurrir otra cosa. O sea, ¿qué opciones había, por ejemplo? Ok, no le están dando la bienvenida a Jesús. Eso no nos gusta. Él es nuestro líder, es nuestro maestro, pero, a ver, ¿qué se nos puede ocurrir? Bueno, por ejemplo, no volvamos más a esta aldea. Bueno, Jesús no habría aceptado esa idea, pero por lo menos no es tan descarada y tan deplorable. O pudieron haber dicho, vamos a sacudir el polvo de nuestras sandalias, ¿verdad? Como dice en otra parte de la Escritura, vamos a sacudir el polvo de nuestras sandalias. ¿Pero qué fue lo que pidió? Él y su hermano Santiago. Pero tú también. O sea, lo que está pidiendo es, Señor, vamos a montar un operativo al final del cual haya destrucción total. O sea, un exterminio, que no viva nadie. Wow. Bueno, ¿quiénes fueron los que pidieron los que sugirieron esa opción? Los hijos del trueno. Y con eso ya te están diciendo, o ya nos está diciendo la Biblia, que el tipo era dinamita. Dinamita. Y sin embargo, aquí está lo que más me gusta de todo esto. ¿Sabía Jesús cómo era el carácter de Juan? ¿Y por qué lo aceptó? Con todos los riesgos que eso implicaba. Bueno, también aceptó a Pedro. De hecho, los 12 discípulos, todos tenían defectos. Todos. Y sin embargo, el Señor los aceptó. Y sabía, pero quizás esta es la excepción. ¿Sabía Jesús de Judas y sus defectos de carácter? ¿Sabía Jesús? También. Pero dice Ellen G. White en el libro Deseado de todas las gentes que precisamente porque sabía cuánto él necesitaba de su amor, del amor de Dios, lo aceptó, porque era la única manera de salvarlo. La única manera de cambiarlo era teniéndolo cerca, pero él no se dejó. Así que, estas son también buenas noticias, porque lo que estamos diciendo es que igualmente nos aceptó a nosotros conociendo todo.
¿Sí o no? Y aún así nos aceptó. Pero el caso es que este hombre, este discípulo, cambió. ¿Cómo sabemos que cambió? Hay muchas cosas que se pueden decir, pero ¿saben qué? Creo que me está estorbando ya. Cuando el Señor colgó de la cruz, mientras colgaba de la cruz, Él necesitaba a alguien que se encargara de cuidar ¿a quién? Y cuando tú piensas en que vas a asignar a una persona al cuidado de tu mamá, tú buscas lo mejor de lo mejor, ¿o no? Buscas a alguien vengativo, criticón, ambicioso, orgulloso, que cuando alguien lo molesta, se enciende la ira y quiere que se derrame fuego. No, tú no vas a buscar a alguien así. Bueno, ese era el antes de, pero ahora después de. ¿En quién pensó el Señor Jesucristo? Wow. Así habría sido la magnitud del cambio que puso su mamá en las manos de Juan. Porque para ese entonces ya no era el hijo del trueno, era el discípulo amado. Hay algo curioso que nos dice que el hombre cambió. Y que el hombre cambió por el poder que puede cambiar a todo ser humano, no importa cuán bajo haya descendido, cuán vil haya sido. Resulta que en el Evangelio que él escribe, ustedes se dan cuenta, cuando un autor está escribiendo y de alguna manera tiene que hacer referencia a su persona, a ver, ¿qué opciones literarias tiene el autor para no decir, porque allí estábamos Santiago, Pedro y yo? No vas a leer un autor que diga, y yo. Eso no. ¿Qué opciones hay? Bueno, puedes decir, estábamos Pedro, Santiago y el que escribe estas líneas. Podría ser, ¿verdad? El que escribe estas líneas. Ok, una forma decente. Pero resulta que Juan, yo tengo aquí anotadas las instancias, tengo 5 en total, en las cuales Juan, cuando hace referencia a sí mismo, tiene una manera muy peculiar de hacerlo. Y voy a leer una solamente, Juan 13, 23. Aquí están hablando, Juan 13, recordamos, ¿verdad? Cuando Jesús lava los pies a los discípulos, etcétera, etcétera. Y dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era él? ¿Quién era el que siempre estaba al lado de Jesús? Juan. Mira, si tú querías saber en aquel entonces, si tú querías saber dónde estará Juan, cuál será el paradero de Juan, alguien está buscando a Juan y pregunta, ¿dónde está Juan? La respuesta que quizás le habrían dicho, busca a Jesús. ¿Tú quieres saber dónde está Juan? Busca a Jesús. Y al encontrar a Jesús, ahí, al lado de Jesús, ¿estará quién? Estará Juan. Bueno, noten la manera tan interesante. Uno de sus discípulos, está hablando de él, al cual Jesús amaba. Bueno, eso no suena como muy humilde, porque los otros podrían haber dicho, o sea que a nosotros no nos ama. O sea que te ama es a ti nada más. A Juan no le importó. Él me ama y eso es todo lo que necesito saber. ¿Qué otras opciones tenía? Pudo haber dicho, Juan, el hijo de Zebedeo. Eso se acostumbra en la Biblia, ¿verdad? La identidad personal basada en el gentilicio o en este caso los ascendientes, los padres. Pudo haber dicho, Juan, el hijo de Zebedeo. Pudo haber dicho, Juan, el hermano de Jacobo. Ajá. ¿Qué más pudo haber dicho? Juan, uno de los 12. Juan, uno de los 12. Juan el pescador, bueno, quizás no. Juan el pescador, tantos Juanes que había en aquel entonces y tantos pescadores, ¿quién lo iba a identificar así? Dice aquel al cual Jesús amaba. Pudo haber dicho el discípulo que ama a Jesús. ¿Sí o no? Pudo haber dicho el discípulo que ama a Jesús. Pero hay aquí una gran lección. ¿Qué diferencia hay entre decir Juan el que ama a Jesús, Juan a quien Jesús ama? ¿Hay una diferencia, sí o no? ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto pensaba decirlo al final, pero lo he traído acá porque es clave.
Tu amor por Jesús puede cambiar. Tu amor por Dios puede cambiar. Bajo el peso de la prueba puede cambiar. ¿Por qué, Señor, me pasan todas estas cosas? Te he entregado mi vida. Te he dado mis talentos. Te lo he dado todo. Y esto es lo que con esto me pagas. Perdí mi trabajo por esto, por el sábado, esto, lo otro. Tu amor por Dios puede cambiar. Pero el amor de Dios por ti, nada ni nadie lo puede cambiar. Así que Juan escogió, como una forma de identificarse personalmente, escogió lo que nada ni nadie te puede quitar, el amor de Dios. Miren, señores, señoras, amigos, amigas, hay gente que define su identidad sobre la base de, la familia. Soy hermano de, un diputado. Soy primo de, una estrella del béisbol. Soy hijo del presidente. Definen su identidad de mil maneras. O soy venezolano. Para muchos la identidad, el gentilicio, la patria, la tierra, donde nació es la base de la identidad. O cualquier otra forma. O soy muy bueno haciendo esto o lo otro. Juan define su identidad sobre una base inconmovible. Y esa base inconmovible es ¿cuál? El amor de Dios. Como decíamos en estas noches en un grupo que tenemos llamado el Grupo Matutina, decíamos, nuestros pecados, dice la Biblia, nos separan de Dios. Nuestros pecados nos pueden separar de Dios, pero nada nos puede separar del amor de Dios. Qué cosa tan grande, ¿verdad? Tus pecados, los míos, nos pueden separar de Dios, pero no del amor de Dios. Y aquí Juan encontró la base de su identidad y ya la primera lección la tenemos. Y la primera lección, aquí tengo, dice, no importa la clase de persona que seas, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuán difícil o volátil sea tu carácter, hay algunos que son dinamita pura, no importa, Dios te puede cambiar. Dios te puede cambiar. Es más, si tú dices, cambiarme a mí, conmigo sí se las va a ver difícil porque yo soy difícil de cambiar y no quiero cambiar. A Dios le gustan esos casos. Vas a desafiar a Dios diciendo que no puede, a Dios. Así que no importa, mi amigo, no importa quién seas, de dónde vengas, Dios te puede cambiar. Y te va a cambiar, de una forma que va a ser para la honra y la gloria de su nombre. Ahora, nos apresuramos ya a la segunda lección porque la pregunta que está en tu mente es, sí, eso está bien, pero ¿cómo ocurre eso, verdad? ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Cómo ocurrió en el caso de Juan? El mismo Juan. Si buscas su evangelio, en el mismo capítulo 1, no hay que ir muy lejos. En el mismo capítulo 1, él nos dice cómo ocurrió. Claro, es una frase que puede ser así como medio difícil de identificar. ¿Qué quiere decir? En el mismo capítulo 1, primero en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿De quién está hablando allí? Y el verbo se hizo carne. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Ok, primera pregunta. Y vimos su gloria. ¿Qué gloria vieron? ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter. Un carácter bueno, puro, santo. Todo lo bueno, eso es el carácter de Dios. Ellos tuvieron el privilegio durante ¿cuánto tiempo? Unos 3 años, quizás un poquito más, de ver ese carácter en acción. La bondad de Jesucristo, la bondad de Dios en pleno desarrollo. Vieron la gloria de Dios en ese sentido. Pero en el versículo 16 dice, y de su, no sé cómo dice tu versión de la Biblia, y de su plenitud, dice así tu versión, de su plenitud, o sea, de su abundancia, de su plena gracia. Todos hemos recibido. ¿Y cómo dice tu versión? ¿Hemos recibido qué? A ver. Ok. ¿Cómo dice una versión que diga diferente? En la Reina Valera del 60, ¿cómo dice? Sí, pero hemos recibido ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. Pero ¿saben qué? Me gusta más esta versión. Porque esta versión dice, vamos a repetirlo. De su plena gracia todos hemos recibido bendición tras bendición. Bendición tras bendición. Ok, aquí nos está diciendo Juan cuál fue la manera como él recibió ese cambio, esa transformación. Dice,
bendición tras bendición. Escuchemos esta versión de la Biblia, es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: de su abundancia hemos recibido una bendición tras otra. Está mejor, ¿verdad? De su abundancia, del almacén de Dios, por decirlo así. De esos almacenes que están llenos de bendiciones y que se abren para sus hijos. Dice, de su abundancia hemos recibido una bendición tras otra. Bueno, en el caso de Juan, esa bendición tras otra la recibió día tras día. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Dios quiere darte todo, pero ¿sabe qué? No te puede dar todas sus bendiciones juntas, ¿o sí? Todas las bendiciones juntas. ¿Y qué hago con tantas bendiciones? No, Él te da sus bendiciones un día a la vez. ¿Qué dije? Un día a la vez. Para cada día tú vas a tener suficiente bendición para enfrentar ese día. ¿Y esto qué nos trae a la memoria que ocurría mientras el pueblo de Dios iba rumbo a la tierra prometida? ¿Qué es lo que caía cada día? En la medida exacta, que si tú querías reservar o almacenar para el día siguiente, se dañaba. ¿Qué era? El maná. Y eso es lo que dice un autor, su apellido Robinson, dice, como el maná fresco, porque le está explicando qué significa eso de gracia sobre gracia. O sea, ¿qué es eso bendición tras bendición? Bueno, dice Robinson, es como el maná fresco para cada nuevo día. En otras palabras, ¿tenía suficiente el pueblo con lo que recogía de maná? Maná para cada día. ¿Y qué pasaba al día siguiente? Nuevo maná. Nuevo maná. Consume todo, descarta lo que sobre, porque mañana vas a recibir nueva bendición, nuevo maná. Y solamente el viernes caía doble para ahorrar para el sábado. El caso es que aquí nos está diciendo Juan, el secreto de mi crecimiento fue, básicamente, de mi transformación fue que cada día recibía una bendición de Dios. Al estar al lado de Jesús, al estar con Jesús, cada día me traía una bendición nueva. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay provisión de Dios suficiente para que tú enfrentes cada día. ¿Sabes qué podemos hacer para...? Esto es una cosa práctica. Ponle a tu día 24 horas y asegúrate de que le pones límites. Ayer terminó anoche, por decirlo así, y mañana no ha comenzado. ¿Qué significa eso? Que los problemas de ayer se quedaron ayer. No puedo traer a mis 24 días, a mis 24 horas, no puedo traer a este día los problemas de ayer y adelantarlos de mañana, porque entonces ¿quién puede? Si traigo los problemas del ayer al hoy y además los problemas del mañana, que yo avisoro, anticipo que se van a presentar, los traigo para hoy, ¿quién aguanta? Nadie aguanta. Ponle límite. Ayer terminó, por decirlo así, anoche. Mañana no ha comenzado. Tengo 24 horas. ¿Y sabes qué? Dios te da suficientes fuerzas para enfrentar esas 24 horas. Pero no solamente fuerzas, la bendición del encuentro personal. La vez pasada que prediqué, yo mencioné esta frase, la leí de Doug Batchelor, a ver quién la recuerda. No podemos obedecer a Dios a menos que ¿quién recuerda? A ver, ¿se acuerdan? No podemos obedecer a Dios a menos que lo amemos. ¿Se acuerdan? Y no podemos amarlo a menos que lo conozcamos. Y no podemos conocerlo a menos que pasemos tiempo con Jesús a sus pies. Vamos a repetirlo porque la vez pasada se los dije y no se acuerdan. Entonces vamos escríbelo si hace falta, porque aquí está, en estas palabras está el secreto del crecimiento espiritual, que no es otra cosa que conocer a Jesús. Así, conocer a Jesús. A ver, ¿cómo dice? No podemos obedecer a Dios a menos que lo amemos. No podemos amarlo a menos que lo conozcamos. Y no podemos conocerlo a menos que pasemos tiempo a los pies de Jesús. Ahí está. Conocer a Jesús. Esta es la vida eterna. El mismo Juan lo dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Si alguien quiere decirte otra cosa, bueno, iba a decir sea anatema, pero no, que no sea anatema, no. Vamos a decir, ese es otro evangelio. El evangelio es conocer a Jesús. Conocer. Y Juan encontró el secreto de su transformación al lado de Jesús. Por eso lo encontramos en la Biblia siempre al lado de Cristo.
un ejemplo más. La noche en que Jesús fue arrestado. Si leen en el Deseado de todas las gentes ese capítulo, wow, qué cosa tan grande. La diferencia entre Pedro y Juan y por qué Pedro cayó y Juan no. ¿Quién recuerda? Resulta, Jesús es arrestado, ¿recuerdan? Jesús es arrestado. El impulsivo sacó su espada. El impulsivo sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, un muchacho llamado Malco. Bueno, si le cortó la oreja, y esto lo han dicho muchos predicadores y yo me suscribo, si le cortó la oreja no fue que tenía tanta puntería como para cortarle la oreja. Dice, te voy a cortar la oreja nada más y no quiero ir más allá para... No, le tiró a cortarle la cabeza. Ese era el impulsivo Pedro. Y el Señor tuvo que regañarlo. Bueno, sabemos eso, pero también sabemos, y eso está en el Deseado de todas las gentes, y no te puedo dar las páginas. En el Deseado de toda la gente encuentras que mientras que Pedro se mezclaba con la turba para hacerse pasar por uno de ellos, como diciendo, si estoy en esta turba, maldiciendo, con malas palabras, van a pensar que yo no soy uno de ellos, de Jesucristo, uno de los seguidores. Pero dice el relato que mientras Pedro se mezclaba con la multitud, ¿qué hizo Juan? Cerca de Jesús. Tan cerca como le fuera posible. Y entonces, mientras Pedro niega a Jesús, Juan está observando todo. Y es más, lo reconocieron como uno de ellos, pero ni siquiera le preguntaron quién era. No voy a leerlo, pero si tienes el libro Deseado de todas las gentes, esta versión, páginas 657 y 658, y dice allí, Pedro se situó presuntuosamente entre los que estaban alrededor del fuego. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús. Juan, en cambio, no se mezcló con la gente grosera. Más bien, buscó un rincón retraído desde el cual pudiera estar tan cerca de Jesús como le fuese posible estar. Ahí está, cerca de Jesús, siempre que pudiera estarlo. Ahí estuvo el secreto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cada mañana aparta tiempo para estar con tu Señor. Cada mañana, aunque sea unos minutos, los días más ocupados, levántate un poquito antes. ¿Qué va a ocurrir cuando eso suceda? Vas a acostumbrarte a la voz del buen pastor. Y esto lo dije con toda la intención, porque he leído un libro, él se llama Philip Keller, el autor, y dice, un pastor da una mirada al Salmo 23. Y este es un pastor de verdad, un pastor. Tiene sus rebaños, tiene sus ovejas. Y él dice que el factor determinante para que las ovejas identifiquen a su pastor es, ¿qué cosa? La voz del pastor. De alguna manera, esos animalitos comienzan a detectar y a distinguir las inflexiones, el tono de voz de su pastor. Pueden estar varios rebaños juntos. Cuando un pastor habla y las llama a su manera, a la manera que él lo hace, entonces las ovejitas salen, las de él. Quedan las otras. Y si el otro pastor llama, las ovejitas identifican su voz y salen. ¿Cómo pueden lograrlo? Bueno, porque se han acostumbrado a la voz del pastor. Pero ocurre algo más. El pastor, dice Keller, no solamente logra que su voz sea el factor básico para que ellas lo reconozcan, sino que además, dice, les pone nombre. Dice, ¿cómo hace? Y cuando son muchas ovejas, les ponen nombre y a veces las llaman y ellas atienden al llamado de su pastor. Bueno, ¿a qué viene esto? Dirás tú. Tenemos que acostumbrarnos a la voz del pastor. Pero no nos vamos a acostumbrar si no la oímos. ¿Y dónde está la voz del pastor? ¿A través de dónde? ¿De quién nos habla? De la palabra de Dios. Y hay un texto allí que yo quiero leer porque ya vamos terminando. Y ese texto está en Juan 10, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Juan 10.
No salimos de Juan. Y en Juan 10 dice a partir del versículo 22 que Jesús estaba en Jerusalén. Se estaba celebrando la fiesta de la dedicación del templo. Los judíos están inquietos porque él no termina de identificarse, no termina de decir si es o no el Mesías. Y entonces le pregunta en versículo 24, Juan 10, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y escucha la respuesta de Jesús. Os lo he dicho y no creéis, y las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ajá, no sois de mis ovejas. Pero ahora escucha lo que viene. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¡Wow! ¿Qué dos cosas hacen las ovejas con respecto a su pastor? Bueno, oyen la voz, reconocen esa voz y lo siguen. Se puede decir que hasta ciegamente, porque ya saben quién es. Ellas pueden estar temblando de miedo. Cuando el pastor habla, se tranquilizan. ¿Y qué hace el pastor por ellas? Dice, yo las conozco. Y yo les doy vida eterna. Oye esto. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! Cuando Jesús dice, nadie te podrá arrebatar de mi mano, eso significa nadie. Nadie. Ni la muerte. Y usted dirá, pero un momentico, usted acaba de decir, ¿y jamás perecerán? O sea que no mueren. No, sí mueren, pero no perecen. Hay una diferencia. Sí mueren, pero el mismo Jesús dijo que la muerte es un sueño temporal. Perecer es un verbo que se usa aquí y normalmente en el Nuevo Testamento para indicar exterminio total. ¿Quiénes perecerán al final? ¿O exterminados? Los malvados, los que no se arrepientan. Pero el justo muere. Pero el pastor sabe dónde está esa tumba y quién es él o ella. Y se levantará cuando él las llame. Ok, entonces nadie te podrá arrebatar de la mano del pastor. Y aquí está la ilustración que quería usar para terminar. Un concurso en un salón. 2 personas van a declamar el Salmo 23. Entonces, uno de ellos es un virtuoso, es un estudiante de drama, es un artista o un actor, a la vez es un profesional del arte de hablar en público. ¡Wow! Y el otro es un viejecito, que bueno, se conoce su salmo de memoria, el Salmo 23, pero wow, ¿cómo va a poder competir con este otro? Bueno, el caso es que dice el relato, que a lo mejor ya lo conoces, que cuando declamó aquel profesional, la gente se puso de pie y le dio una sonora ovación por la forma, los gestos, el tono de voz, la expresión del rostro, todo era como perfecto. Y la gente se puso de pie. Y el hombre se sentó y la gente empezaron algunos a otra vez, que lo declame otra vez. Y él se quedó ahí muy orgulloso de sí mismo, por supuesto. Y entonces viene el viejecito y entonces recita el Salmo 23. Dice el relato, no hubo un solo aplauso. Pero entonces la gente se quedó allí porque de repente el ambiente se impregnó como de santidad. Y entonces algunos comenzaron a orar y la expresión del rostro de otros comenzó a mostrar que estaban en ese momento alabando el nombre de Dios. Una actitud de adoración prevaleció. Nadie aplaudió porque en ese momento el nombre de Jesucristo, el buen pastor, había sido glorificado en la persona de una de sus ovejitas. Y entonces, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, el mismo profesional del arte de hablar en público se puso de pie. Y qué bueno que lo hizo. Mostró madurez, porque dijo, señoras y señores, ¿saben lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que hay una gran diferencia entre las palabras que escucharon de mí y las palabras que escucharon de este señor. La diferencia es que yo conozco el Salmo y él conoce al pastor.
Una gran diferencia. Yo puedo saber la Biblia de memoria. Puedo aprender los 10 mandamientos de memoria, las bienaventuranzas de memoria, el Salmo 23 de memoria, y sin embargo en mi corazón no hay nada que me haga inclinarme ante mi pastor como mi pastor. Y además respetarlo y obedecerlo, llamarlo y seguirlo. Eso puede ocurrir. Pero en esta mañana el mensaje es que podemos cambiar. Si permitimos que el pastor nos toque. Si cada día tomamos tiempo para escuchar su voz, familiarizarnos con esa voz, aprendemos a distinguirla por encima de todas las demás voces y además lo seguimos. ¿Por qué razón? Porque Él nos conoce y nos conoce por nombre. Entonces mi pregunta para ti es, ¿en esta hora quieres colocarte en las manos del pastor? ¿Quieres, colocándote de pie, decir, Señor, quiero en esta hora decirte que, bueno, tú conoces mi pasado, tú conoces, Señor, no tengo nada de lo cual sentirme orgulloso. He sido una persona vil, he hecho tantas cosas malas, Señor, pero aquí estoy. Aquí estoy porque tú dijiste en una oportunidad, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y has dicho además, si alguien viene a mí, si alguno viene a mí, yo no lo rechazo, no le echo fuera. Yo también quiero colocarme en las manos del buen pastor.